Un cordial saludo a todos, estimados amigos de La Voz que Clama. Apocalipsis a 90 segundos. Esto es un título un poquito sugestivo, pero básicamente se basa en una noticia que ustedes pueden encontrar en el internet, en la página de Infobae. Hablando del reloj apocalíptico, yo creo que algunos de ustedes han escuchado qué es esto. Un reloj creado por unos científicos hacia el año 1947 que tiene una pauta bien interesante. Resulta que este reloj marca algunos acontecimientos importantes de la historia que según los creadores de él determinan que nos estamos acercando a un cataclismo mundial, a un apocalipsis, a una destrucción masiva. Puede ser por un arma nuclear, por un problema de disrupción tecnológica, también puede ser para una clave para hacernos entender que a causa del daño ambiental nosotros nos estamos acercando a la destrucción. Normalmente nosotros comparamos apocalipsis con destrucción cataclísmica. Pareciera que el concepto que existe sobre este libro, que es el último del Nuevo Testamento en la Biblia, diera la impresión que esto nos estuviera hablando de un desastre. Y sí es verdad que hay elementos en el libro de Apocalipsis que nos hablan de cambios dramáticos, repentinos y determinantes, radicales, que van a cambiar la historia de la humanidad, pero no es todo lo que nosotros escuchamos planteado, lo que las personas hablan sobre el Apocalipsis. Lo que vamos a estudiar en este rato es hacer una introducción sobre Apocalipsis. Si ustedes siguen algunos de los videos que hay en este perfil, se van a dar cuenta que habla, por ejemplo, de Apocalipsis versículo por versículo. Y es que esta cuenta, aunque no se creó con ese fin, se convirtió en una secuencia poder estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la razón? Porque a raíz precisamente de las cosas que están ocurriendo, es importante entender que en este libro ya esas cosas habían sido escritas hacía 2000 años. Y bueno, ¿y qué tiene eso de importante para mí? ¿Qué tiene de relevante? Mucho, porque nos vamos a dar cuenta que el conocimiento de las profecías de Apocalipsis nos prepara no para que vivamos un cataclismo, sino para que sobrevivamos, para que nosotros superemos esa gran prueba que viene sobre el mundo. Y es por eso que yo los quiero invitar a que me acompañen en este horario para estudiar las profecías de Apocalipsis si les interesa. La palabra de Dios está llena de profecías. Dice la Biblia, nada hará Jehová al Señor sin que primero lo revele a sus siervos los profetas. Pues en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar ese recuento, ese, por decirlo así, esa síntesis o Apocalipsis encasilla precisamente todas las profecías que hay alrededor de la Biblia. Dios siempre habló a través de los profetas. Eso dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y la Biblia también dice en el libro de Proverbios capítulo 28 que sin profecía el pueblo se desenfrena. El desenfreno que hay en el mundo, en las iglesias, tiene que ver precisamente con la falta de comprensión y de apreciación de las profecías tal cual Dios las dejó. ¿Cuál es el objetivo de entender el Apocalipsis? ¿Por qué Dios quiere que nosotros lo comprendamos? Hay muchas razones que nosotros podemos entender eso. ¿Por qué estudiar el Apocalipsis? Podemos estudiar Apocalipsis 1 porque es una revelación. El libro Apocalipsis es un nombre, una palabra griega, apocalipsis, que significa precisamente eso, revelación. Muchas personas consideran que es un libro indescifrable, lleno de enigmas, enigmático, misterioso, miedoso, terrorífico, lo ven peor que una película de terror. Pero el libro de Apocalipsis es una revelación. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, si ustedes toman la Biblia conmigo, van a ver que es la revelación de Jesucristo. Yo los invito a que si tienen una Biblia cerca, tienen una Biblia a la mano, la utilicen o si no, por lo menos puedan tomar estas citas para que las puedan comparar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto están descritas en el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Es decir, es más que simplemente una descripción de los eventos finales de la historia de la humanidad. Es la revelación de Jesucristo como tal. Es decir, a través de todo el libro de Apocalipsis hay como una especie de rompecabezas donde se va armando la figura de Jesucristo. Para poder entender quién es importante estudiar Apocalipsis. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Por ejemplo, Apocalipsis 1 tiene una descripción de Jesucristo como el que tiene ojos de fuego. En Apocalipsis capítulo 2 habla de él como el que tiene una espada aguda de 2 filos, como el testigo fiel, como el que abre y nadie cierra, el que tiene la llave de David. En Apocalipsis capítulo 5 habla de él como el cordero que fue inmolado. En Apocalipsis capítulo 6 se representa como un cordero airado que viene a retribuir con juicio a las naciones. En Apocalipsis capítulo 7 se revela como un cordero que lleva a su pueblo a fuentes de agua viva. En Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 se representa como aquel que lanza, como les explicara, lo presentaba el símbolo de aquel que toma brasas del altar y las derrama sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 10, 11, en Apocalipsis 12, por ejemplo, habla del Cordero de Cristo como el Hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono. En Apocalipsis capítulo 14 habla de Jesucristo como el Cordero detrás de quien están los 144,000. Y así sucesivamente. Todo el libro está lleno de la descripción de Jesucristo, es una revelación de él. No es un libro de monstruos y cabezas, no es un libro de imágenes de terror para asustar a la humanidad. Tampoco es un libro lleno de símbolos enigmáticos que solamente pueden ser descifrados por la alta erudición. Eso es falso, eso es un error. Entonces, ¿qué no es el Apocalipsis? No es un enigma indescifrable. Y si ustedes quieren entender por qué, los invito a que se unan a este live cada viernes para que podamos entender por qué no es indescifrable. Es más, cuando lo estudiemos, vamos a estar convencidos de que muchas cosas que están aconteciendo ahora no solamente estaban predichas, sino que la providencia de Dios las ha dirigido para podernos alcanzar a cada uno de nosotros. Allá en tu hogar donde estés, solo o acompañado, ya sea que creas o que no creas, el Señor te quiere alcanzar. Y para eso Él ha dejado el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un mensaje verdadero porque es la revelación de Jesucristo y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una forma de evidenciar que Apocalipsis es verdad es el cumplimiento de sus profecías. No hay una profecía en Apocalipsis que no se haya cumplido. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Es que el Apocalipsis no es el cumplimiento de los eventos finales de la historia de la humanidad. La profecía en la Biblia tiene un estudio que es escatológico. ¿Qué significa eso? Que el estudio de las profecías, la revelación, el cumplimiento y la comprensión tiene una línea histórica, no es futurista. Muchos cristianos ven en el cumplimiento de Apocalipsis una línea futurista, pero realmente el libro de Apocalipsis tiene una línea histórica, es decir, tiene profecías que se cumplieron en el pasado, que se cumplen en el presente y que se cumplirán también en el futuro. Y hay unas profecías que se repiten varias veces. Entonces eso es un elemento bien interesante del estudio de Apocalipsis. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? Porque dice en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Esa palabra bienaventurado de Apocalipsis 1:3 en griego Macario significa 7 veces feliz o totalmente bendecido. Es decir, el libro de Apocalipsis dice que aquellos que leen, lo leen
guardan las cosas que están escritas, están atentos a su cumplimiento y hacen lo que dice el libro, son 7 veces felices. Es decir, tienen una torrente de felicidad que no puede ser visto a simple vista, porque para eso se requiere lo que dice ahí, leer, oír y guardar las cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis fue lejos de ser una historia de terror que está diseñada para asustar a la gente y para hacer ver a Dios como alguien que está irado, alguien peligroso que amenaza nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, es antes lo contrario, es la revelación de Jesucristo. ¿Qué no es entonces el Apocalipsis? Apocalipsis no es un enigma indescifrable. Cuando ustedes vean en el libro de Apocalipsis que habla de bestias, colas, cuernos y todo eso, esos son símbolos que se dejaron en el libro porque un símbolo representa un significado especial y está diseñado para que nosotros no se nos olvide el significado. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla de cabezas de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 17 nos dice qué significan las cabezas, son 7 reyes, 7 montes, y también nos dice que son los cuernos, 7 reyes. Entonces, en ninguna manera el libro es enigmático que no se puede entender. Los símbolos entrañan precisamente un cumplimiento, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Espero que hasta acá sea claro. ¿Qué no es Apocalipsis? Entonces, no es una película de terror. Apocalipsis no está diseñado para asustar a los niños y a la gente. Ah, pero es que tiene imágenes de bestias y colas con escorpiones y ángeles que tienen aspecto como de langostas. Es simbólico, no es literal. Es decir, se le presentó al profeta así para que él lo describiera de tal forma, o al menos él lo vio así. De esa forma fue la forma como pudo entender la visión, describirla, pero detrás de cada símbolo hay un versículo en la Biblia que está en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, que es el que quiere decir qué significa. Por ejemplo, en Apocalipsis 9 las langostas representan un pueblo numeroso que aparece descrito en el libro de Joel capítulo 1. Entonces, Apocalipsis es una cadena, es un eslabón que está unido a la cadena de la Biblia. La Biblia, cuando nosotros la estudiamos, y esto es una invitación, nunca la leamos en forma lineal. La Biblia se estudia más bien para que lo podamos entender, tiene una forma de cadena, es decir, un texto en el Apocalipsis está ligado a otro en otra parte de la Biblia y para poder comprender ese texto hay que unir toda la cadena. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 habla de una mujer que tenía una corona de 2 estrellas, una mujer que estaba vestida del sol. Entonces muchos dicen, es que esa representa a María. No, no hay texto bíblico que base eso. El símbolo está hablando de una mujer pura que está vestida del sol, que tiene una corona de 2 estrellas y tiene un niño. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que cuando se habla de la mujer, está haciendo referencia a la iglesia. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dio una promesa a Adán y a Eva diciéndoles que que por medio de la mujer iba a venir un descendiente que iba a destruir a la serpiente, le iba a aplastar la cabeza. Y esa serpiente se dice en Apocalipsis 12:9 que es el diablo. Entonces realmente la Biblia presenta los símbolos, pero también los textos, ya sea en el libro de Apocalipsis o aparte en el Antiguo Testamento, en este caso Génesis 3:15, para indicarnos qué significa la mujer. Entonces no es tan complicado, al menos al menos la mayoría. Hay unos que representan y significan y requieren, perdón, más estudio. Sí, es verdad, pero la mayor diligencia en estudiar antes abre más el entendimiento porque se requiere un esfuerzo mental. Y eso es precisamente la propuesta del Apocalipsis, que pueda dar un esfuerzo mental importante que cuando nosotros entendamos lo que estamos estudiando ya nunca más se nos va a olvidar y vamos a estar preparados para explicarlo. ¿Qué no es Apocalipsis? No es un mensaje de códigos ocultos para eruditos bíblicos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, información en canales, por ejemplo, History Channel, donde habla de Apocalipsis y siempre lo asocian, por ejemplo, con extraterrestres o con cosas porque dicen que en tal versículo habla de una figura,
pero esa figura en la cronología o en la historia, por ejemplo, en otras culturas representaba otra cosa y hacen una mezcolanza cuando realmente el mismo Apocalipsis tiene explicación en la Biblia, no tiene ningún problema. ¿Qué no es Apocalipsis? Entonces no es un mensaje de códigos ocultos. ¿Qué no es Apocalipsis? Entonces no es una profecía zoológica. Hay personas que piensan que Apocalipsis es estudiar sobre animales, bestias, colas y cuernos y que eso representa el énfasis de su contenido. No, Apocalipsis es y será la revelación de Jesucristo. ¿Qué reveló Jesucristo? Se reveló a sí mismo y también las cosas que tienen que suceder pronto, porque dice el mismo libro, el tiempo está cerca. Es una revelación de Jesucristo, es una revelación a la iglesia. Ustedes van a ver que a partir de Apocalipsis capítulo 2 nos comienza a hablar de las 7 iglesias. Son unas cartas que se dirigieron a 7 iglesias, pero que también son simbólicas. No solamente eran literales, sí existieron en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, pero el contenido de las cartas evidencia que no estaban dirigidas a esas iglesias literales solamente, sino que representan algo. Es una carta dirigida, es una revelación para la iglesia. Las personas que no creen en Cristo no pueden entender Apocalipsis. Por eso cuando aparece un cataclismo o una noticia como la del reloj de Apocalipsis que dice los científicos que está a 90 segundos de marcar la medianoche del cataclismo mundial, entonces eso significa, eso llena de terror a la gente. Pero realmente la iglesia es la que está preparada. Si hace la voluntad de Dios y sigue la indicación, el consejo que aparece en Apocalipsis 1.1, es la iglesia la que está preparada para precisamente poder entender esa revelación. ¿Qué es Apocalipsis? Es una revelación entonces de las cosas que deben suceder pronto y Apocalipsis es una revelación del libro de Daniel. Ese es otro punto bien interesante. Muchos cuando leen Apocalipsis no tienen en cuenta lo que les dije al principio, que es una cadena. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar Apocalipsis, hay muchos elementos que están contenidos en las profecías de Daniel. Daniel, el profeta, él tuvo varias visiones y él dejó escrito unas revelaciones, por ejemplo, de una estatua que tenía varios valores de metal, una cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro y pies de barro cocido con hierro. También vio una serie de bestias, un león con alas, él vio un oso que se alzaba más de un costado que del otro, un leopardo de 4 cabezas y 4 alas, y una bestia espantosa y terrible de la que salió un cuerno pequeño que se le mostró al profeta, que quebrantaría, dominaría el mundo y perseguiría al pueblo de Dios y derribaría la verdad por un tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. Eso está en la profecía de Daniel, pero también está escrito en Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis, lo vamos a ver más adelante, es la revelación del libro de Daniel. El libro de Daniel fue la profecía inicial y Apocalipsis es el cumplimiento de las profecías del profeta Daniel. Por lo tanto, cuando estudiamos Apocalipsis, debemos hacerlo con el libro de Daniel también. Y es más, vamos a ver a medida que estudiemos esto, que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se deben estudiar juntos y si no, tampoco se comprende correctamente. Bueno, esos son los puntos principales respecto al libro de Apocalipsis. Es una especie de introducción. Básicamente que necesitamos comprender qué significa, pero esto es una especie de preámbulo. Yo los invito a que nos sigan acompañando en este mismo horario para que estudiemos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis a 90 segundos. Vamos a mirar si realmente toda esa información que sale en los medios en cuanto al Apocalipsis es verdad o no. La gran mayoría de esa información es falsa, pero vamos a mirarlo a la luz del que reveló el libro de Apocalipsis, porque el que mejor puede revelar las cosas es el mismo que las contó, el que la inspiró, y eso es lo que nosotros queremos ver acá. No sé si de pronto hay alguna pregunta entre los que estén presentes o algo. De todas maneras, les quiero agradecer. Recuerden seguir el contenido de
este perfil, La Voz que Clama. Vamos a estar colocando más contenido acerca del estudio de las profecías. Y si están interesados, los invito a que se unan y compartan también el live para que otras personas puedan tener estas advertencias. Cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, nos vamos a llenar de esperanza. No es que las cosas que dice Apocalipsis que se van a cumplir no se cumplen, sí, todo eso va a suceder. El mundo está llegando a un punto final, a una situación, a un punto de quiebre donde una controversia, cual no la ha conocido nunca el mundo, nunca ha habido en la humanidad eso, ni la habrá jamás, se va a dar. Y lo más probable es que eso sea en nuestros días. Pero la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, dice que hay un grupo de personas que son los únicos que van a estar preparados para esa prueba. Y eso ustedes lo pueden leer en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y con eso terminamos esta reseña. Apocalipsis capítulo 17, leemos que el mismo libro nos explique, dice que es lo que va a suceder al final de la historia. Dice que van a ver, las naciones de la tierra van a estar en una liga que Apocalipsis llama, es una liga de 10 reyes. Y dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo, vamos a mirarlo por acá, versículo 14, dice acerca de esos 10 reyes, pelearán contra el Cordero es Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados, los elegidos y los fieles. Apocalipsis nos muestra quién es el vencedor de esta contienda, pero también quiénes son los que van a acompañar al vencedor. Y la invitación es a que te unas a los ganadores. Nadie quiere estar con el perdedor, pero realmente al que el mundo tilda y trata de perdedor como si fuera el debilucho, que es Jesucristo, realmente es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el vencedor. Él va a ser el vencedor de esta contienda. El mundo se mofa de él, los hombres lo menosprecian, saben que realmente les está hablando a través de su palabra, pero finalmente Él es el vencedor, porque en la Biblia dice que su Padre le entregó a Él el poder, el dominio, y que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Todos los que lo humillaron, lo escupieron, lo crucificaron, lo escarnecieron, a pesar de que Él vino a salvar al hombre, ellos hicieron con Él lo que quisieron, y Él se sometió como un cordero. Por eso se le llama el Cordero en Apocalipsis, pero dice que este Cordero va a volver con poder y gloria y va a regir a las naciones con vara de hierro. Eso significa hacer juicio sobre las naciones. Ese tiempo, mis estimados amigos, se está acercando. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Vamos a mirar muchas señales que están indicando que la venida del Señor se acerca. Miren, hablando del reloj apocalíptico, que obviamente eso fue inventado por seres humanos, ellos pusieron ciertas fechas donde decían que el reloj se había disparado. Por ejemplo, ellos dijeron que se disparó en 1947 cuando lo crearon con el inicio de la Guerra Fría. Después hay unos picos, por ejemplo, en 1963, cuando hubo un tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética de prohibición parcial de ensayos nucleares, ellos vieron ahí como que el reloj se disparó. El mismo reloj va marcando. Hay un punto muy alto, por ejemplo, donde se movieron las agujas de ese reloj a punto de llegar a medianoche, en 1991, el final de la guerra del Golfo Pérsico, cuando habían compromisos para desmantelar. Pero, por ejemplo, les voy a mostrar, esos son los picos bajos, pero los picos altos fue, por ejemplo, cuando Estados Unidos desarrolló la bomba de hidrógeno en 1953, en 1994 cuando se quebró la diplomacia entre Rusia, acá aparecen dos potencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque la Unión Soviética ya había caído ese año. Hay un punto acá, por ejemplo, marca el 2023 y dice que la guerra de Ucrania es la que más se ha acercado. Se ha acercado a las 11 de la noche, 58 minutos, es decir, a 90 segundos de que el reloj estalle. Esas son las ideas de los hombres. Eso es lo que ellos ven y sin embargo, aunque no es lo que dice el libro de Apocalipsis, realmente
es evidente que en el mundo hay una sensación de que algo inminente está por ocurrir, algo que muchos no entienden, pero a través del estudio del Apocalipsis sí se puede entender qué es lo que está sucediendo, pero más que eso, porque no es asunto de que Dios no da información para llenarnos de miedo nomás, es que nosotros comprendamos cuál es el plan que Él tiene para nosotros si queremos. Si la mayoría lo quisiera, Él se lo haría entender, pero como la mayoría no lo escucha, no lo quiere escuchar, entonces es evidente que solamente los que dice el libro de Apocalipsis, los escogidos, los llamados, los escogidos y fieles, los que sean fieles, los que permanezcan frente al deber, en el deber firmes, cuando el mundo, cuando las grandes potencias de la tierra, cuando todo el mundo se ponga en contra de la verdad, los que permanezcan firmes y fieles en esa revelación de Jesucristo son los que van a comprender el cumplimiento de las palabras de la profecía de Apocalipsis. Te invito a que te unas entonces y recuerda, estaremos acá estudiando nuevamente. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en una próxima oportunidad acá por este perfil de La Voz que Clama. Una feliz noche para todos, que descansen y meditemos en estas cosas con el propósito de comprender cuál es la voluntad de Dios. Que Dios los guarde a todos. Una feliz noche para todos.